Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de 1 de Timoteo, capítulo 4, aquí en el segmento de la IBC del Corregidor, Bendecidos en Cristo. Hoy día vamos a empezar justamente a estudiar del verso 4 hasta el verso 5. He titulado para el tema de esta mañana, de este día, todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Dice el verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sabemos como principio general que Dios es bueno, y todo lo que hace es bueno y en gran manera. Y si todo fue bueno al principio, ¿cómo se explica que el hombre esté insatisfecho? Y es que hay una única razón. La doctrina de Dios es buena, pero también el diablo tiene su propia doctrina, y es una doctrina que contradice a Dios en todo. Con razón la Biblia lo llama adversario, enemigo, y para eso definitivamente usa a hipócritas, a mentirosos y a gente que tiene la conciencia cauterizada. Cuando leemos en la Biblia que dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, dice que en el verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Quiénes son los que tienen esta doctrina de demonios? Los hipócritas, los mentirosos y los que tienen la conciencia cauterizada. Y de estos definitivamente abundan. Hay muchas personas que se levantan en contra de lo establecido por Dios. Y obviamente detrás de esto está el diablo, porque dice el texto, ¿no?, que tienen doctrinas de demonios. Obviamente no es una doctrina humana, porque el hombre definitivamente tiene dentro de sí todavía la imagen de Dios deteriorada, cierto, pero la imagen de Dios. Pero el único que quiere levantar al hombre en contra de Dios, que lo ha hecho siempre a través de toda la historia, es el diablo. Allí en el huerto engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y hoy día sigue engañando. ¿Y qué es lo que hace? Contradice la palabra, contradice lo que Dios ha dicho. Y entonces la gente definitivamente cae en sus redes y se convierten en hipócritas, en mentirosos y con la conciencia claramente endurecida, que ni siquiera pueden reconocer que son pecadores. ¿Qué hacen estos hipócritas? Estos hipócritas, dice el texto bíblico, prohibirán casarse. ¿Por qué? ¿Por qué los llama hipócritas a aquellos que prohíben casarse? Porque ya tenemos el propósito de Dios al crear al hombre y a la mujer. Cuando leemos en Génesis, vamos a encontrar nosotros la descripción por qué Dios crea al hombre y además dice también, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo está diciendo Dios. Cuando dice estas cosas el Señor y luego lo ratifica el Señor Jesús, entonces Dios mismo ha establecido que las personas, que los hombres se casen. Pero ¿quiénes prohíben casarse? Obviamente aquellos que están en contra de lo que Dios ha establecido como principio. Y entonces no es definitivamente una doctrina de Dios. La doctrina de Dios es diferente. La doctrina del diablo,
la doctrina de demonios, es contraria a lo que Dios había indicado. Ahora, nosotros sabemos que Dios inclusive creó todas las cosas para que podamos sostenernos, para que podamos subsistir, para que podamos alimentarnos. Pero dice, también estos hipócritas y mentirosos mandarán abstenerse de alimentos. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces, creo que hay muchas personas que conocen a estos que enseñan este tipo de doctrinas. Incluso en el Antiguo Testamento, viendo estos dos principios, los sacerdotes que ministraban tanto en el tabernáculo como en el templo, tenían sus propias familias, tenían sus hijos, porque quien heredaba justamente la tarea sacerdotal eran los hijos, y eran de una sola familia, la familia de Leví. Y los sumos sacerdotes, dentro de la familia de Leví, eran los descendientes de Aarón. Si nos damos cuenta allí, por ejemplo, nada más para poder señalar quiénes tenían que ministrar en la presencia de Dios, ya sea en el tabernáculo como también en el templo, eran sacerdotes que tenían sus propias familias. Pero hoy día hay algunos grupos religiosos que dentro de sus sacerdotes o de los que ministran, entre comillas, delante de Dios, no deben casarse, deben vivir, según ellos, en castidad. Pero cuántas cosas que podemos encontrar en estos círculos, noticias tristes, noticias de abusos. Hay gente que está procesada, personas que están en la cárcel justamente por este tipo de delitos. Pero habían escuchado justamente a este tipo de doctrinas y actuaban hipócritamente, haciendo creer que ellos estaban sirviendo a Dios de acuerdo a cómo Dios quería. Esta es una mentira. Hay otro grupo de personas, otras religiones, que mandan a abstenerse de alimentos. Prohibido comer esto, prohibido comer aquello, prohibido comer esto y este otro. Y esto también no es una doctrina de Dios. La Biblia menciona que todo lo que Dios creó, dice aquí, todo lo que Dios creó, ¿no? Dice, es bueno. Cuando leemos el verso 4, dice, todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Pero estos hipócritas, escuchando a doctrinas de demonios, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los que hemos conocido la verdad podemos participar de lo que Dios creó con acción de gracias. ¿Por qué? Porque en el verso 4 dice, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, y Dios que es bueno, a estas cosas que prohíben este tipo de grupos religiosos, dice, por su palabra y por nuestras oraciones santifica todo lo que Dios creó. Todo lo que Dios creó. Por eso el principio de este estudio está clarísimo. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Mañana vamos a continuar estudiando este precioso capítulo 4. Recuerda, todo lo que Dios creó es bueno. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.